Pues comenzamos de nuevo. Bienvenidos a este nuevo taller de oración. Hoy vamos a hablar de un tema realmente, que parece fácil, pero no lo es tanto. Normalmente siempre tenemos el concepto de que si pedimos al Señor perdón, es concedido en ese mismo momento. Y de hecho es cierto, pero hacen falta una serie de condiciones interesantes. Vamos a profundizar sobre el tema hoy y no nos va a dejar a nadie indiferentes. Vamos a hacer una oración primero. Padre nuestro que estás en los cielos, en el santo y precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, nos postramos ante ti para que nos ilumines con tu poder y sabiduría, para que hables tú y no yo, para que mi corazón sea tu corazón y mi mente tu mente, para que todos los que escuchen, Señor, les quede claro el concepto del perdón. Ayúdanos, Señor, a orar con inteligencia, pero también a orar de todo corazón y sinceridad. Todo esto te lo pedimos en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo, para perdón de todos nuestros pecados. Amén. Muy bien, pues vamos a proseguir, pero antes vamos a leer un capítulo, un par de versículos del capítulo 6 de Mateo, en el cual vamos a comprender por dónde va a girar todo el concepto del perdón en la oración. Vamos a leer Mateo 6, del 14 al 15, que dice así: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por lo tanto, ya tenemos una base sobre la cual va a girar toda la lectura de hoy. Y vamos a ver cómo Elena White nos va a dar detalles prácticos para la oración en este tema. Porque nos vamos a dar cuenta que realmente estamos deficientes. Al menos yo al leer este capítulo me he quedado realmente tocado. Y vamos a ver mucho detalle sobre estos dos versículos. Esto lo dice después de hacer la oración tipo, la oración de Padre Nuestro, en la cual también tiene su versículo que dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea que ya veis que hay una fase de condicionamiento, ¿no? Nosotros debemos perdonar para ser perdonados. Vamos a analizar esto en el capítulo de hoy. Pero antes vamos a recordar dos citas que las vamos a ir arrastrando durante el taller de oración, que es: orad en todo tiempo, es decir, estad siempre en el espíritu de oración, y entonces estaréis listos para la venida de vuestro Señor. Recordemos siempre esta cita, no se nos puede olvidar. Para estar listos para su venida hay que estar en espíritu de oración, constante. Y otra que introdujimos el otro día, una cita que además tiene que estar, esta es la correcta, o sea, en el libro está equivocado, ese donde pone mente ahí, en el libro pone sentimientos. Fijaros que dice: orad en nombre de Jesús, es más que una mera, orar en nombre de Jesús es más que una mera mención de su nombre al principio y al fin de la oración. Es orar con la mente y el espíritu de Jesús, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Eso es orar en su nombre. No es una mera coletilla en la oración. Fijaros qué importante es decirlo y decirlo sabiendo lo que significa. Eso lo podéis encontrar en El Camino a Cristo, página 101. Y ya sin más, vamos a empezar hoy la oración pidiendo perdón. Fijaros, vamos a estar muy atentos porque hay cosas que son realmente interesantes. No es muy larga la conferencia, el taller, vais a ver que es un capítulo corto, pero fijaros en cada frase porque no tiene desperdicio. Dice así: la oración pidiendo perdón es siempre contestada de inmediato. Primera prerrogativa que tenemos que entender.
Cuando pedimos bendiciones terrenales, tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada o Dios nos dé algo diferente de lo que pedimos. Pero no sucede así cuando pedimos liberación del pecado. El Señor está presto a perdonar nuestros pecados. Él quiere limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Debemos orar con esa confianza, que en orar, al pedir, sabemos que ya la recibimos, que ya la recibiremos, si no en ese momento concreto, en un momento dado, pero la vamos a recibir, es promesa. Por lo tanto, debemos vivir como si ya lo hubiéramos recibido, en agradecimiento. Es una apuesta de fe. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. 1 de Juan 1:9. Tan pronto como un hijo de Dios se acerca al propiciatorio, llega a ser cliente del gran abogado. ¿Quién es el gran abogado? Cristo. Cuando pronuncia su primera expresión de penitencia y súplica de perdón, Cristo acepta su caso y lo hace suyo, presentando la súplica ante su Padre como su propia súplica. O sea, hace suyos nuestros problemas, hace suyas nuestras súplicas. Por lo tanto, ¿qué más podemos pedir? ¿Hay algún abogado terrenal así? Contadle a Jesús con sinceridad vuestras necesidades. No se requiere de vosotros que sostengáis una larga controversia con Dios, o que le prediquéis un sermón, sino que con un corazón afligido, a causa de vuestros pecados, digáis: sálvame, Señor, o pereceré. Fijaros que no es necesario oraciones largas, podríamos decir que hasta pesadas, como explicándole no sé qué a Dios, cuando Dios ya lo sabe todo. Tenemos que ser concretos, directos, mostrarle con sinceridad y diligencia lo que queremos explicar en pocas palabras y claro. Nos da un ejemplo aquí, 3 palabras. Sálvame, Señor, 4. Sálvame, Señor, o pereceré. Para estas almas hay esperanza, dice. Para estas hay esperanza. O sea que si no hacemos algo parecido, debemos estar haciendo palabrería, pero no oración. Fijémonos, es muy importante. Ellas buscarán, pedirán, golpearán y encontrarán. ¿Golpearán? ¿Recordáis cuando dijimos que orar debía ser importuno? Tenemos que ser importunos, o sea, importunar el trono del Señor con insistencia, con la oración. Señor, esto, Señor, Señor. ¿Golpear? ¿Golpear? Señor, pam, pam, pam. Óyeme, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacer eso? ¿Es antibíblico? Recordemos que ya hay una parábola al respecto. Aquel señor que le pide 3 panes para los que le visitan a medianoche. Y al final el que le da pan le dice: toma pan. Después de insistir, insistir. ¿Por qué debemos hacer eso? Porque sabemos que Dios nos lo puede dar lo que pedimos. Si probáramos suerte, como si fuera una lotería, oraríamos una vez y a ver qué pasa, ¿verdad? Pero como tenemos fe en que Él nos lo puede dar, y que a través de la fe de Cristo eso puede ser posible, pues entonces hay que insistir. Porque si no, no le estamos demostrando amor y fe. Cuando Jesús haya quitado la carga del pecado que quebranta el alma, experimentaréis la bendición de la paz de Cristo. Esa es la verdadera paz, el perdón de pecados. Y muchas personas aún no conocen eso, aún no son conscientes de pecado. Y eso es realmente importante. Seguimos.
cuando al considerar la pecaminosidad del pecado, caemos impotentes ante ante la cruz, pidiendo perdón y fuerza, nuestra oración es escuchada y contestada. Hay que caer con sinceridad, hay que caer como impotentes. Impotentes. ¿Pero es que nosotros nos sentimos con cierta potencia? Podemos hacer esto, hacemos lo otro. Pero si en Él vivimos, nos movemos y somos, todo lo que hacemos, pensamos, debe ser en Él. Si no, será en el otro. Por lo tanto, debemos sentirnos impotentes para que Él pueda trabajar en nosotros. Si no, no podrá trabajar en nosotros. Los que presentan sus peticiones a Dios en el nombre de Cristo nunca serán rechazados. Fijaros, en la mente y en el espíritu de Cristo. Es en su nombre. El Señor dice, porque el Señor no va a rechazar a Jesús. Lo estamos haciendo en su nombre, en su mente y en su espíritu, por lo tanto en Él. Dios no va a rechazar a Jesús. Jesús se pone entre el Padre y nosotros, y nos cubre, y Él ve a Cristo, no a nosotros. El Señor dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Habrá considerado la oración de los desvalidos. Nuestro auxilio viene de aquel que tiene todas las cosas en sus manos. La paz que nos envía es la seguridad de que nos ama. Nada puede ser más impotente y, sin embargo, más invencible que la persona que siente su insignificancia y se apoya totalmente en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. ¿Recordáis las 7 oraciones de Elías? ¿Cuándo fue que vino la nube? Cuando Elías dijo, después de hacer un examen profundo de sí mismo en las 6 oraciones anteriores, Señor, yo no soy nada, tú lo eres todo. Entonces, ¿qué pasa? El más impotente y, sin embargo, más invencible. En ese momento era invencible, porque no era nada, porque había entendido que no era nada. Entonces es invencible, porque entonces Cristo puede actuar en nosotros. Por eso la fuerza está en nuestra debilidad, está su fuerza. ¿Qué más? Dios enviará a cada ángel del cielo para ayudar a quien depende totalmente de Cristo antes de permitir que sea vencido. A cada ángel del cielo, por nosotros, por ti. Quien solicita perdón ha de tener una actitud perdonadora. Fijaros porque ahora entramos en la clave del asunto. Cuando imploramos misericordia y bendición de Dios, debemos tener un espíritu de amor y perdón en nuestro propio corazón. ¿Cómo podemos orar, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y abrigar, sin embargo, un espíritu que no perdona? Si esperamos que nuestras oraciones sean oídas, debemos perdonar a otros como esperamos ser perdonados nosotros. Recordad aquella parábola también, de aquel siervo que le es perdonado 10.000, creo que eran talentos o algo así. Después de suplicar al rey o a su señor. Y después él va a buscar a uno que le debe 100, creo que eran. Y lo machaca y lo maltrata hasta que se los da. Luego, claro, este hombre es cogido y metido en la cárcel. Yo te perdoné mucho, ¿y tú qué haces? ¿No perdonas? Entonces se acaba el perdón. Vuelve a la cárcel. Si esperamos que nuestras oraciones sean oídas, fijaros bien, si esperamos que nuestras oraciones sean oídas, debemos perdonar a otros como esperamos ser perdonados nosotros. Y ahora diréis, bueno, pero yo perdono a todo el mundo. Vamos a ver situaciones prácticas, porque esto se llama taller, porque Elena White nos da situaciones prácticas
detalles de conceptos, de pensamientos que tenemos a diario. Tenemos que analizar esto, ya veréis. Al terminar el Padre Nuestro, añadió Jesús, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, que es lo que hemos leído al principio. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es condicional. ¿Es inmediato? Cuando lo pedimos, sí, pero es condicional. El que no perdona suprime, fijaros lo que dice aquí, porque no es el más importante, el principal, no. El único. El que no perdona suprime el único conducto por el cual puede recibir misericordia de Dios. Busquemos en nosotros mismos, examinémonos bien la relación que tenemos con las personas. ¿Por qué? Si no perdonamos esa pequeñita ofensa que parece que nos ha hecho no sé quién, era el único conducto, esa pequeñita ofensa que no hemos perdonado, ese rencor que aún sentimos, era el único conducto por el cual podíamos haber recibido misericordia de Dios. ¿No es realmente importante? ¿No es realmente brutal? No debemos pensar que a menos que confiesen su culpa a los que nos han hecho daño, tenemos razón para no perdonarlos. Fijaros, qué cosa más fácil de caer. ¿Qué es lo más normal del mundo hoy en día? Hasta que él no se disculpe, yo no me disculpo. ¿Verdad? Hasta que él no me pida perdón, yo no le pido perdón. Que venga y me diga algo, porque si no, yo no le digo nada. Y así podemos estar 30 años, o más, o toda una vida. Padres y hijos que no se hablan por cosas que han pasado hace 40 años. Entonces, ¿qué? ¿A qué estamos jugando? Nos estamos jugando no recibir la misericordia de Dios. Sin duda, es su deber humillar sus corazones por el arrepentimiento y la confesión. Pero hemos de tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros, confiesen o no sus faltas. Sabemos que esa persona nos ha hecho daño y no dice nada. Y todo el mundo le está alabando y le está diciendo cosas, pero no dice lo que ha hecho. Entonces, ¿tú no lo vas a perdonar? Confiesen o no sus faltas. Sí que ellos deben humillar sus corazones y arrepentirse y confesar lo que han hecho o lo que han dicho. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros? Eso es lo que cuenta. ¿Qué nos demanda Dios a nosotros al respecto? ¿Qué nos pide? ¿Nos pide qué? Perdón. No que nos pida perdón el Señor a nosotros, sino que nos pide el perdón. Nos demanda que perdonemos a esta persona, aunque nosotros no hemos recibido perdón de Él. Pero nuestro trabajo, ¿cuál es? Para recibir misericordia del Señor. Perdonar. Si todos hiciéramos esto, ya recibiríamos perdón, desde luego. Porque si todos perdonamos, alguien tiene que ser perdonado, eso desde luego. Ese es nuestro trabajo. Debemos hacer este ejercicio. Debemos orar en silencio. Debemos hablar con el Señor. Y que el Espíritu nos muestre qué rencores tenemos aún dentro de nosotros. Y que tenemos que confesar. Y a quién tenemos que pedirle perdón. Porque vamos muy rápido en esta vida. Y quizás el Señor nos muestre perdones que aún no hemos dado y debemos dar. Sin duda, es su deber humillar sus corazones, ya lo hemos leído. En la oración que Jesús enseñó a sus discípulos dijo: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No podemos repetir esta oración de corazón y atrevernos a ser implacables. Si no me perdona, no le perdono. Punto. No me muevo de aquí. Implacable. ¿Cómo podemos orar esta oración y esperar el perdón del Señor?
no hay perdón. Porque pedimos al Señor perdonar nuestras ofensas de la misma manera que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si estamos pidiendo eso, no podemos luego hacer lo contrario. Pero pocos se dan cuenta de la verdadera importancia de esta oración, ¿verdad? Que hasta ahora no le dabas la importancia que tenía. A mí me pasó igual. Si los que son implacables comprendiesen la profundidad de su significado, no se atreverían a repetirla y pedir a Dios que los trate como ellos tratan a sus semejantes. O sea, así como nosotros perdonamos nuestras deudas, perdónanos tú, ¿no? ¿Verdad? Pues si nosotros no perdonamos o les tratamos como un desastre, ¿qué esperar? ¿El Señor qué hará con nosotros? Estamos orando eso. Nos lo va a contestar, nos lo va a responder y nos lo va a dar. Por lo tanto, actuemos. Porque estamos sembrando para el mal. Necesitamos examinar nuestros corazones como una preparación para presentarnos ante Dios en oración. Hace falta meditar en qué hay ahí dentro. ¿Hay rencor aún por alguna cosa, alguna situación, algún perdón no dado? Debemos reflexionar sobre eso y luego ponernos en oración. Para conocer en qué actitud de espíritu nos encontramos. Y si no perdonamos a otros, nuestra petición por perdón será desoída. Cristo habrá muerto por nosotros, pero será inútil porque nosotros no perdonamos. ¿Qué dijo el Señor en la cruz? ¿Qué le habían hecho los que le estaban crucificando? O mejor, ¿qué no le habían hecho? Estaba en la cruz, moribundo ya. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. ¿No los perdonaba Él también? ¿No era Él Dios también? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Está pidiendo perdón para ellos. Rogando por ellos. ¿Había rencor ahí? Si Él no tenía rencor después de todo lo que le hicieron, nosotros vamos a tener rencor por tonterías, porque a veces son tonterías. Me he mirado mal. ¿Por qué me dijo eso aquel día? Seguro que es esto. ¿Sabéis? Si miramos 1 Corintios 13, vamos a descubrir que pensar mal de algo, de alguien, sobre todo, de alguien, es pecado. No amamos. No busca lo suyo, dice el versículo. Si esperamos algo para nosotros, no amamos. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando nosotros, como pecadores, nos acercamos al propiciatorio, no podemos expresar el sentimiento de esta petición si no hay perdón en nuestros corazones para todos aquellos que nos han ofendido. Para todos. Te hayan hecho lo que te hayan hecho. Te han dejado sin dinero, sin trabajo, sin casa. Estás en la calle, no lo sé. A todos. ¿Es difícil? Somos hombres. Pero en Cristo Jesús lo vamos a hacer. Y fijaros que lo importante es porque nos va a decir que esto es un entrenamiento. Acerca de esta petición, comenta Jesús, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Recuerdáis el versículo. La confesión tiene que ser específica. Perdón. Disculpad. Hay problemas técnicos. Es que me emociono mucho y luego se me caen los aparatos. Específica. La verdadera confesión es siempre de carácter específico y reconoce pecados particulares. Por lo tanto, cuando nos ponemos en confesión ante el Señor, ¿qué es lo que realmente espera de nosotros? Señor, perdona nuestros pecados, amén. En el nombre de Jesús, si queréis.
¿Qué pecados? Está preguntando. ¿Qué pecados? Si realmente quieres que perdone tus pecados, dime qué pecados son. ¿Es porque Él no los sabe, los pecados? No. Es porque tú, yo, nosotros no los sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Si el Espíritu es el que nos da conciencia de pecado, el Espíritu Santo, ¿por qué no lo sabemos? ¿Será porque el Espíritu Santo no está actuando en nosotros tal como podría? ¿Por alguna rencor que aún guardamos? ¿Algo que impide su funcionamiento y no nos deja ver, distinguir entre el bien y el mal y por lo tanto no ver los pecados? ¿Somos perfectos? Fijaros, ver los pecados particulares, reconocerlos uno por uno y confesarlos. Eso espera el Señor de nosotros. Evidentemente, si no los recordamos, pues no los recordamos. Ofrecemos los que podemos, los que recordamos, y luego, Señor, si hay algún pecado que he obviado, por favor, muéstramelo. Y perdóname, Señor. Sobre todo, sinceridad. Puede ser de tal naturaleza que deben ser presentados solamente ante Dios. Pueden ser ofensas que se deben confesar a individuos que han sido dañados por causa de ellos, o pueden ser de tipo general que deben ser presentados ante el pueblo. O sea, fijaros, puedes haber ofendido, al Señor, puedes haber sido algo que tú crees que debes pedir perdón al Señor concretamente en tu relación con Él, pero puede ser que haya una relación con alguien que esté en mala situación, o ante el pueblo, quizás a la iglesia hemos hecho algo y debemos pedir perdón. Pero toda confesión debe ser definida y al punto, detallada, reconociendo los mismos pecados de que sois culpables. Fijaros cómo debemos analizar cada pecado. Si realmente caemos, hemos caído, hemos cometido un error y hemos caído, recordemos ese pecado, anotémoslo en nuestra mente porque hay que expresarlo ante el Señor, hay que mostrarlo, hay que ponerlo a los pies de la cruz. Él murió por ese pecado. Jesús escucha la oración sencilla pidiendo perdón. No es esencial que todos puedan especificar con certeza cuándo fueron perdonados sus pecados. La lección que se debe enseñar a los niños es que sus errores y faltas han de ser presentados a Jesús en la misma niñez de su vida. O sea, ya de pequeños deben empezar a perdonar. Enseñadles a pedir perdón diariamente por cualquier error que hayan cometido y que Jesús oye la oración sencilla del corazón arrepentido y los perdonará y recibirá así como recibió a los niños que eran llevados cuando estuvo en la tierra. Hijos, venid a Jesús. Dad a Dios la ofrenda más preciosa que os es posible presentar. Dadle el corazón. No espera menos el Señor de nosotros. Démosle el corazón, porque Él nos dará uno nuevo. Él nos dará uno nuevo. Él os habla para deciros, hijo mío, hija mía, dadme el corazón. Aunque vuestros pecados fueren como la grana, los haré blancos como la nieve, pues os limpiaré con mi propia sangre. Os haré miembros de mi familia, hijos del Rey Celestial. Tomad mi perdón, mi paz, que os doy gratuitamente. Os revestiré con mi propia justicia, el traje de bodas, y os haré aptos para la cena de las bodas del Cordero. Cuando estéis revestidos con mi justicia, mediante oración, mediante vigilancia, mediante diligente estudio de mi palabra, 3 cosas. Oración, vigilancia. ¿Qué es vigilancia? Estar atento a lo que sucede a nuestro alrededor, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque Cristo está cerca, está al caer, está a venir. Por lo tanto, hay que saber las señales de los tiempos. Orar, vigilar y diligente estudio de la Biblia. También vigilar es estar atentos a los errores, a los pecados, a poder discernir. Podréis alcanzar entonces, cuando estéis revestidos con mi justicia, podréis alcanzar la norma elevada. Fijaros que también demanda de nosotros algo ese revestimiento, ¿verdad? Entenderéis la verdad y vuestro carácter será modelado por una influencia divina, pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. ¿Qué quiere Dios de nosotros? La santificación. Pero nos demanda unos pasos a seguir, una manera de vivir. Y el perdón es la base, es la amalgama de la unidad. O sea, perdón, es la pasta que une. Si no hay perdón es muy difícil. Bueno, de hecho es imposible que haya unidad dentro de un grupo. Porque es la base del amor también. ¿Cómo puedes perdonar a tu enemigo si no hay amor? Fijaros, Es sumamente necesario que oremos a fin de tener poder de lo alto para ver y resistir las tentaciones del enemigo. Pero Satanás siempre procura evitar que los hombres oren. Fijaros en esto, Fijaros en esto. Satanás siempre procura evitar que los hombres oren. Evidentemente hombres y mujeres, está hablando de la humanidad. Llenando su tiempo con negocios y placer. Uy, no, ahora no puedo porque tengo que acabar este informe. Uy, no, no puedo, tengo que coger el coche y tengo que ir a... Uy, no. No porque he quedado para ir al cine y no, ahora no puedo quedarme a orar, llegaré tarde. O guiándolos a tanta maldad que ya no tienen el deseo de orar. Por lo tanto, reflexión importante y obligada. Si no tenemos necesidad de orar, cuidado. Cuidado. Porque eso quiere decir que Satanás está consiguiendo, de alguna manera que nosotros no nos estamos dando ni cuenta, separarnos del Señor. Hay algo que estamos abrazando más de la cuenta. Sea ocio, sea trabajo, sea, pues, no sé, holgazanería, que también puede ser. Algo hay que nos está separando del Señor porque no necesitamos orar. Examinémonos fuertemente, porque si no, no vamos a poder estar en espíritu de oración. Si no necesitamos orar, ¿cómo vamos a mantener un espíritu de oración constante durante el día? ¿Qué es lo necesario para poder estar preparados para recibir a nuestro Señor Jesús, como hemos leído? ¿No lo vamos a poder recibir? El Señor Jesús ha hecho accesible el cielo para todos los que vengan a Él e invita a los niños y jóvenes a venir. Él dijo, dejad a los niños venid a mí y no les impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. Jesús quiere que los niños y los jóvenes acudan a Él con la misma confianza con que van a sus padres. Así como un niño pide pan a su madre o su padre cuando tiene hambre, así quiere el Señor que le pidan las cosas que necesitan. Si sus pecados pesan sobre su corazón, han de venir ante Dios y decirle, por los méritos de Cristo, perdona mis pecados. Este concepto debe estar presente en cada oración. Por los méritos de Cristo. Poner ese sacrificio ante nosotros, entre nosotros y el Señor en la oración. Visualizar eso. Poner su sangre, su sacrificio ante nosotros, porque eso es lo que ha de ver el Señor. Y eso es lo que hace Jesús cuando hace de abogado ante el Señor por nosotros. Satanás acusa y dice, míralo, ¿cómo vas a perdonarlo? Es un pecador. Pero Cristo dice, no, yo ya he muerto por él, por sus pecados. Por eso, ¿qué debemos hacer? Coger los méritos de Cristo, ponerlos allí. Y en función de eso,
pedir perdón por nuestros pecados. Cada oración sincera será escuchada en el cielo. Y cada petición ferviente, por gracia y fortaleza, será contestada. Toda solicitud de perdón debe demostrar que es sincera. Y ahora fijaros otra vez, ahora fijamos en otro paso más allá. Primero, analizar a quién debemos perdonar, que es un paso que todos debemos hacer ya. Pero después, ¿esa oración de perdón es sincera? Vamos a ver qué técnica podemos aplicar para saber si es sincera o no es sincera. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, Salmos 51:11. Es un ruego. Tanto el arrepentimiento como el perdón son dones de Dios que recibimos por medio de Cristo. Gracias a la influencia del Espíritu Santo, somos convencidos de pecado y sentimos la necesidad de perdón. Convencidos por el Espíritu Santo. Siendo que la gracia de Dios es la que produce contrición, ninguno es perdonado a no ser por la gracia del Señor, que contrita el corazón. O sea, por su gracia, o sea, de gratis, porque Él nos ama y quiere hacerlo, contrita nuestro corazón y provoca el arrepentimiento en nosotros. O sea, cuando nos estemos arrepentidos ante el Señor, no pensemos que somos nosotros que hemos conseguido arrepentirnos. No, no. El Señor lo ha hecho en nosotros. Por lo tanto, si aún no estamos en esa posición, pidamos al Señor por arrepentimiento, que nos constrita el corazón, que nos humille ante Él, porque nosotros no podemos. Puesto que conoce nuestras debilidades y flaquezas, Dios está dispuesto a ayudarnos. Él oye la oración de fe. Sin embargo, escuchad ahora, la sinceridad de la plegaria únicamente puede demostrarse. ¿Cómo se demuestra la sinceridad? Vamos a ver cómo se demuestra la sinceridad de la plegaria. Si hay un real esfuerzo personal de vivir en armonía con la gran norma que prueba el carácter de cada persona. ¿Quién pone la norma? ¿Cómo sabemos cómo vivir nuestras vidas? ¿En qué espejo nos tenemos que mirar? En los 10 mandamientos, ¿verdad? Es muy amplio los 10 mandamientos, ¿verdad? Y a más de esto, ¿qué hay? Los consejos que Dios nos da. Su doctrina. Hay una norma. Y debemos vivir en armonía con esa gran norma, que es la que prueba el carácter de cada persona. Por lo tanto, vivir la oración, vivir la fe, es mostrarle al Señor que le amamos, que creemos en Él, que creemos a Él, y por eso actuamos en consecuencia. Luego entonces, al orar, el Señor pondrá en nosotros el arrepentimiento, la humillación, porque sabe que en el momento que ores y recibas tu respuesta, vas a actuar en consecuencia, vas a ser agradecido. Es una espiral constante, pero hay que vivir la oración, hay que vivir la fe. Necesitamos abrir nuestros corazones. Recordad, la fe sin obras es muerta. Necesitamos abrir nuestros corazones a la influencia del Espíritu y a la experiencia de su poder transformador. ¿Cómo abrimos nuestro corazón? Y mira, Señor, yo abro mi corazón para que me transformes. ¿Ya está? ¿No? Actúa. Actuemos en consecuencia y ahí estamos ya mostrando que abrimos nuestro corazón, porque estamos actuando creyendo que lo que dice es cierto, por lo tanto, nos lanzamos. No es presunción, es fe. Nos lanzamos a actuar como Él nos dice que debemos actuar, por fe. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo puede actuar y transformar. Es una cadena. Hay que dar el primer paso. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá.
¿Por qué será que no creemos en la promesa de Dios? Podemos creerlo, decir, sí, yo creo eso, me lo creo. Pero ¿cómo demostramos la sinceridad? Haciéndolo. Actuando. Creyendo que ya lo has recibido. Confiado. Por fe. El pedir y el recibir se hallan íntimamente vinculados. Evidentemente, si no pides, no recibes. Es curioso, ¿verdad? Si pide con fe las cosas que Dios ha prometido, las recibirá. Mire a Jesús por las cosas que necesita. Pídale el perdón de pecados y a medida que pida con fe, su corazón será ablandado y perdonará a los que le hayan ofendido y sus peticiones se elevarán ante Dios con fragancia de amor. Insistamos, pídale perdón de pecados y a medida que pida con fe, su corazón se ablandará y ¿qué pasará? Perdonará a los que hayan ofendido. O sea que hay un trabajo, pedirle al Señor que nos muestre a quién hemos ofendido, pedir perdón por no verlo. Bueno, todo esto ya es cuestión de cada uno. Pero en la práctica, en el uso de la oración, en el pedir perdón al Señor con fe, va a hacer que poco a poco nuestro corazón se vaya ablandando y nos vaya mostrando qué debemos hacer, cómo actuar, y cuando nos lo muestre, debemos actuar. Si no, se va a frenar esa cadena, no va a seguir. Junto con la oración viene el ser vigilantes, y cada pensamiento, palabra y acción estará en armonía con su petición por la reforma de la vida. Estaremos también vigilantes que a nosotros mismos, de a ver qué hacemos y no hacemos, pendientes de nuestras obras. No solo corazón, sino que pasa por la mente. La oración de fe traerá resultados correspondientes. Pero el mero formalismo de palabras, sin el deseo ferviente y sincero de recibir ayuda, sin la esperanza de recibir, no logrará nada. Sin la esperanza de recibir, no logrará nada. Si oramos pensando, bueno, ya vendrá, porque yo no sé si vendrá o no. Esto yo lo oro así al cielo, pero no sé si vendrá o no. Si no esperamos que venga, no vendrá. De hecho, debemos actuar como si ya hubiera venido. Que ningún suplicante semejante crea que recibirá nada del Señor, si no hay esperanza de recibirlo. Los que se alleguen a Dios deben creer que Él es y que es el galardonador de todo aquel que lo busca con diligencia. No debemos dejar de perseverar en buscar al Señor constantemente, porque Él nos amó primero. Constantemente está poniendo en nosotros situaciones para que vayamos a Él, con sinceridad, con confianza. ¿Pero qué nos pasa? Que no vemos más allá. Nos vemos solo a nosotros mismos. Y hacemos todo lo posible por hacer cosas, antes de ni siquiera ponernos en oración. Por lo tanto, vamos a reflexionar sobre todo esto. Repasemos lo que hemos aprendido hoy. Perdonad y seréis perdonados. Perdonemos y seremos perdonados. Examinemos nuestro corazón. Es lo que nos demanda el Señor también. También nos pide el corazón. Miremos si hay alguien a quien debemos perdonar. O a lo mejor a la iglesia debemos perdonar. No sé. Busquemos en nuestro interior, que el Espíritu nos muestre. Y entonces cuando nos lo muestre, hacedlo. Hagámoslo. Pues muy bien. Hasta aquí el taller de hoy. Os recuerdo que tenemos estos emails por si queréis comentar alguna cosa al respecto del taller o de vuestras experiencias en la oración.
Y también tenemos la web, elgranengaño.com/web oficial, donde podéis poner vuestras oraciones o incluso orar por oraciones ya pedidas por otras personas. Pues nada, para acá ahora vamos a finalizar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo, te damos muchísimas gracias por todo lo que nos muestras, porque está todo ahí escrito, Señor. Tú nos pides que escudriñemos, que leamos, porque ahí está todo, porque nos lo diste todo antes, para que no fuéramos perdidos, para que no nos llevaran las olas de un lado para otro, para afianzarnos en la roca, Señor, y te damos gracias. Ayúdanos a orar en tu espíritu. Señor, díctanos las oraciones. Contrite nuestro corazón. Danos arrepentimiento. Humíllanos, Señor, para poder orar en consecuencia. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.